¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Ninguna? Yo sí tengo una. Ah, muy bien. Bueno, ¿podrías poner tantito el Sutton? Ya lo Ah, puse. justo. En la parte de la deducción de la energía de enlace, de enlace de forma discreta, es un poco antes. ¿En esta? Un poquito antes, en el desarrollo. Ajá. Ahí abajito. Ahí. De la Bond Energy, ok. Ajá. ¿Por qué el hecho de que alfa, bueno, la energía in sitio fuera IHI, eso implicaba que no, en la suma no había términos en los que I fuera igual a J? ¿Cómo? No te estoy entendiendo. Sí, me refiero a que... Ok. Sí, El alfa, quedamos sí, que era la energía en sitio, ¿no? sí. Y las energías en sitio son los términos del hamiltoniano de la diagonal, los HI. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces, aquí vas a tener, déjalo subrayo. También nos va a salir hoy esta clase de sumas. sí. Entonces, aquí tenemos alfa por la integral de traslape. Sí. Y el otro término es el sándwich IH, ket J, ¿no? Sí. Entonces, cuando I es igual a J, pues tenemos el proyector de I sobre el átomo I, y ese vale 1 por ortonormalidad, ¿no? O Sí. bueno, porque es el mismo proyector, ¿no? Y debe estar normalizado. Entonces, aquí se nos va a volver 1 y solo nos va a quedar el término de alfa del lado derecho. Y Sí. del lado izquierdo, pues vamos a tener HI, el término de la diagonal del hamiltoniano, y ese quedamos que valía alfa. Entonces tenemos alfa menos alfa, y eso vale 0. Claro. Ok. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Vamos, esto es importante. Energía de enlace, bond energy, band energy, son dos términos que van a salir muy seguido en la parte electrónica de materiales. Entonces es importante que entiendan energía de enlace y energía de banda. ¿Qué es energía de banda? A ver, digamos que es el examen dentro de como semana y cachito. Probablemente sea el viernes, no este viernes ni el que sigue, sino el que sigue del que sigue. O sea, vamos al calendario. Hoy vamos a ver teorema de momentos, ¿no? Entonces, ya solo nos faltaría ver cadena B. Entonces, cadena B probablemente la acabaríamos entre lunes y miércoles. Entonces, el examen tendría que ser el miércoles 18 o el viernes 20. Y creo que el viernes es 20 de noviembre y es día de la Constitución. No, es día de la Revolución, ¿no? Entonces, no sé si sea puente. ¿Tienen por ahí el calendario rápido? El puente creo que es el lunes, el 17. El 17. A ver, lo estoy checando rápido. Me parece que es el lunes 16 el puente. 16. Está aquí. El puente es el lunes 16. Entonces, el examen probablemente sería o miércoles 18 o viernes 20. Y conociendo al doctor, seguramente va a querer que sea el miércoles. Para que así el viernes yo de clase. Entonces, ¿qué es energía de banda y qué es energía de enlace? ¿Qué es bond energy? Por eso les decía que es mejor que me lo pongan en inglés. También cuando me estén haciendo el examen, es mejor que me lo pongan en inglés porque tenemos energía de enlace, que es binding energy. Tenemos energía de enlace, que es bond energy. Y tenemos energía del estado de enlace, que es bonding energy. Entonces, tenemos bind, bond y bonding, que se traducen como energía de enlace. Entonces, tenemos tres energías de enlace. Entonces, es importante que sepan distinguir cada una de las tres y que mejor me las identifiquen por la palabra en inglés, ¿no? Una pregunta, ¿Bind Energy es la que se preguntó en el examen? En el examen, sí. Entonces,
energía de amarre. Por eso a veces me gusta el de energía de amarre. Es la energía que mantiene. La energía de cohesión, dice el doctor Valladares, es la energía que mantiene unida a la materia, ¿no? Luego tenemos la energía del estado enlazante, la bonding energy, que es la energía de los que son menores. Todas las energías que son menores a alfa son energías enlazantes. Y luego tenemos la energía de enlace, que es la bond energy. Entonces, ¿sí entendieron cuál es bond energy? ¿Sí entendieron qué es band energy? A ver, díganme qué es band energy. ¿Qué es band energy? La suma sobre los eigenvalores ocupados del sistema, ¿no? Ajá. Es la multiplicación de los H y J por los rho JI, ¿no? ¿Quién es rho JI? ¿Lo vieron ¿La con el densidad de doctor? carga? La densidad de carga, no, ese es rho. Es el orden de enlace, ¿no? Está relacionado con el orden de enlace. La densidad, bueno, de los elementos de la matriz densidad. Bueno, densidad de estados. Rho JI es la matriz de densidad. Sí. Si solo pongo rho, estoy hablando de la densidad de carga. Bueno, ahí siempre tenemos un conflicto con los químicos de qué es densidad de probabilidad, pero la diferencia entre la densidad de probabilidad y la densidad de carga es que la multiplicas por la carga del electrón, ¿no? Entonces, son básicamente lo mismo. Para cualquier físico es lo mismo, para un químico sí te diría que son cosas diferentes. Rho JI es la matriz de densidad. Y esa tiene dos clases de términos. Los términos de la diagonal, los rho y ¿qué son? Ya no se acuerdan y se los voy a poner en el examen. Ya me dijeron cuál va a ser la pregunta 1. Pónganse a estudiar un poco la matriz de densidad. Gustavo dijo bien los términos fuera de la diagonal. Los términos fuera de la diagonal, los rho JI, J distinta de I, son los órdenes de enlace. Entonces esa parte la tienes bien, Gustavo. La parte que les faltó es quiénes son rho y I. ¿Alguien se avienta? ¿Quién es valiente? Chan, chan, chan. Bueno, si no se los dejo en la tarea, que me expliquen qué significa cada uno de los términos de la matriz de densidad. ¿Tiene que ver con densidad de estados total y densidad de estados local? Sí, no. Aparecen. La matriz de densidad es el cuadrado de la. Es el phi j por el psi, el ket psi j por el. No, el bra psi j por el ket psi i, ¿no? Entonces, esa clase de sumas nos van a estar saliendo, aquí la tenemos acá arriba, nos van a estar saliendo todo el tiempo. Esta clase de productos, ¿no? Entonces, esto de aquí es la matriz de densidad. Entonces, cuando I es igual a J, me va a quedar la densidad de probabilidad en el átomo iésimo. Y cuando I es distinto de J, nos queda el orden de enlace del átomo J con el átomo I. Y tiene que ver con, con los proyectores de qué tanto se enciman las funciones de onda del átomo J con el átomo I. ¿Ok? Entonces, pónganse a estudiar lo de matriz de densidad. Y ahora sí. Entonces, Rho JI, perdón, son como la parte estadística, qué tanto electrón tengo en el átomo J y en el átomo I. Y eso está multiplicado por el H y J. ¿Ok? El H y J son los términos de la matriz hamiltoniana. Cuando I es igual a J me vas a sumar alfa, y cuando I es distinto de J me vas a sumar una beta, ¿no? Entonces es como literalmente el Rho y J, visto desde el punto de vista estadístico, es la función de partición de cómo voy a sumar las energías, ¿no? ¿Qué tanto electrón tengo en ese lugar y qué energía le corresponde a ese electrón? Y entonces sumo sobre todas las posibles energías multiplicadas por la ocupación.
particular de esa energía, ¿no? Entonces, la energía de banda es sumar sobre todas las energías accesibles del sistema a sabiendas de que estoy multiplicando por un factor de peso. ¿Qué factor de peso? La matriz de densidad. No es una suma Bill y corriente, no todos los niveles energéticos tienen la misma cantidad de electrón ahí, ¿no? ¿Sí queda claro? Bueno, pero esa es la energía de banda. Y estoy sumando sobre toda la banda. ¿Ok? ¿Qué es la energía de enlace? Ya. Es decir, que ese Rho sub J es como la densidad de probabilidad de encontrar el electrón en ese, en ese estado. Explícitamente dijiste la otra mitad de lo que dijo Gustavo Edwin. Cuando I es igual a J, es la densidad de probabilidad de encontrar al electrón en el estado iésimo o jésimo, valen lo mismo, es el mismo átomo. Entonces, por ejemplo, la Rho 11 es la probabilidad de encontrar al electrón en el átomo 1. La Rho 22 es la probabilidad de encontrar al electrón en el átomo 2. ¿Ok? Pero no solo estoy sumando sobre I igual a J, estoy sumando sobre todas las I's y sobre todos los J's. Entonces, cuando I es distinto de J, lo que yo tengo es un orden de enlace. Tengo el coeficiente CJ por el coeficiente CI. ¿Sí se acuerdan? Y eso ya no es una densidad de probabilidad, pero sigue siendo un factor de peso multiplicada por la energía de brinco. La energía de este estado que no está ni en el átomo I ni en el átomo J. Entonces, lo podrías tú ver como la densidad de probabilidad de que esté entre ambos átomos. ¿Ok? Sí, 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 eso tenía en mente. Ok, muy bien. Entonces, ¿quién es quién es la Bond Energy? Se parece, ¿no? A la energía de banda. Pues es igual a la energía de banda menos los estados on-site, ¿no? Así de Exactamente, probabilidad. esa es la definición que da acá arriba Sutton. Sutton dice que la Bond Energy, la energía de enlace, es igual a la energía de banda menos la energía en sitio. ¿Ok? Entonces, aquí realmente nos están faltando, a esta suma de acá abajo, que es la energía de banda, le estamos quitando ¿cuántos términos? Esta es una doble suma, ¿no? O como diría el buen Freud, sumatoria. Esta es una suma, esta doble suma va sobre todos los átomos I y sobre todos los átomos J. ¿Están de acuerdo? Entonces, si tengo tres términos, si tengo tres átomos, ¿cuántos términos tengo? Bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Si tengo dos átomos, la molécula diatómica que ya hicimos, la energía de banda, pues voy a sumar sobre el átomo 1 y sobre el átomo 2 y sobre el átomo 1 y sobre el átomo 2. En total, ¿cuántos términos voy a tener? 4. 4, ¿no? Y si tengo 3, 9. va como n al cuadrado, ¿no? Esta suma tiene n cuadrado términos, donde n es el número de átomos del sistema. A este de acá arriba es esta misma suma, pero le voy a quitar los términos donde I es igual a J. ¿Están de acuerdo? Esto es lo que significa este término de acá abajo. Entonces, en vez de tener para dos átomos, en vez de tener 4, solo voy a tener cuando I vale 1 y cuando J vale 2. Y cuando I vale 2, J vale 1, ¿no? Entonces, esta de aquí arriba tiene... Déjenla, pongo. Esta de acá abajo primero tiene n al cuadrado términos. Esta de acá arriba tiene n al cuadrado menos n términos. Le estoy quitando los n energías en sitio. ¿Ok?
Entonces lo que estoy haciendo es agarrar la energía de todos los estados accesibles al sistema y le estoy quitando la energía en sitio. ¿Cómo habíamos definido energía de amarre, la energía de la bonding energy, la binding energy, que les pregunté la clase, el examen pasado? ¿Alguien se acuerda? Pues como la energía total de un material, Ajá. menos es la energía de los átomos, pero separados, ¿no? Del mismo número de átomos separados. Entonces, ¿se dan cuenta por qué se llaman tan similar la binding energy y la bond energy? Esta es la energía total de todos los electrones en el sistema. Bueno, sería la suma de todos los niveles energéticos accesibles del material, pesada por la población que hay en cada uno de ellos, ¿no? Pesada por la matriz de densidad. ¿Qué tanto electrón tengo en cada estado? Entonces, si se dan cuenta, la energía de banda la podríamos ver como la energía total del material. Y si a la energía total del material le quito las n energías en sitio, que son las energías de los átomos separados, pues entonces me está dando la energía de enlace, ¿no? La bond energy. Entonces, estrictamente hablando, no vale el mismo valor que tiene la binding energy. No es exactamente la energía de amarre, pero la idea de cómo lo obtenemos es la misma. Es la diferencia entre la energía del material unido menos la suma de las energías de los átomos separados. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí tengo un factor de peso. ¿Ok? Bueno. ¿Queda claro esto? Ya no los veo tan confiados. Chan, chan, chan. No se preocupen, les voy a dejar la tarea. Probablemente el lunes la tenga para que me la entreguen el próximo lunes. Y yo se las entregue calificado antes del examen. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Si no, a mí vamos a dividir la clase del día de hoy en 3 partes. La primera va a ser muy rápida y es la parte histórica, que les cuente un poco de quién es Sirot Lachmann. Luego va a ser la parte física, que entiendan qué significan los momentos, por lo menos los primeros 4 y un poquito el quinto. Y finalmente vamos a ver cómo se calculan en materiales, ¿no? ¿Por qué? Vamos a la primera parte. Françoise Sirot Lachmann es una francesa que nació por ahí de los años 50. Es un poquito más o menos es contemporánea del doctor Valladares. Y resulta que en el año 1968, mientras hacía su doctorado en la Universidad de París con un investigador llamado Friedel, Jacques Friedel. Jacques Friedel lo conoce al doctor Valladares en uno de los diferentes congresos de la Sociedad de Materiales Internacional. Y resulta que se lleva muy bien con el doctor Valladares y su esposa se lleva muy bien con la esposa del doctor. Se vuelven amigos y vino varias veces al instituto a dar cursos. Él es uno de los grandes fundadores del Centro de Investigación en Materiales en París. Y Sirot Lachmann a mí particularmente me parece que es su alumna más brillante. De hecho, yo tengo mucho respeto por Sirot Lachmann y a mí me parece que tal vez es la física que más ha aportado a la ciencia de Francia, y estoy incluyendo a Marie Curie. Es de las pocas personas que yo creo que merece un premio Nobel y que no se lo han dado, y que tal vez no se lo den porque ya está bastante grande. En 1968 saca su tesis. Friedel acababa de publicar un par de artículos con lo que ahora se conoce con el modelo del Friedel. Vamos a dedicarle un buen rato en el capítulo 7 de qué es el modelo de Friedel. Y ahí lo explicaré con más detalles. Pero en ese momento Sirot Lachmann era su estudiante doctoral. Y la idea de Friedel es que
ustedes se van a encontrar que la densidad de estados, que es lo que hemos venido trabajando en estas semanas, es muy importante en el estudio de materiales, puesto que muchas propiedades electrónicas, todo lo que tenga que ver con conductividad térmica y eléctrica, dependen de la densidad de estados electrónicos. También depende mucho, por ejemplo, efectos fotoeléctricos. Varios de ustedes van a hacer efectos fotoeléctricos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién va a hacer efecto fotoeléctrico? Yo sé que varios de aquí van a hacer cosas de fotoelectricidad. ¿Quién está trabajando con Diego? Es Gerardo, ¿no? Sí, sí, yo sé con el doctor Diego. Diego suele hacer cosas con el efecto fotoeléctrico, con luminiscencia, LEDs, cosas así, ¿no? Sí, sí, de hecho eso voy a estar trabajando. Entonces, a ti te interesa bastante esta parte porque literalmente se podría decir que tú te vas a dedicar a hacer ingeniería de banda. Eso es a lo que se dedica el buen Diego. ¿Ya te dijo qué vas a hacer? Sí, más o menos. Voy a hacer, creo, LEDs con perovskitas. LEDs con perovskitas. Sí, últimamente he estado trabajando mucho con perovskitas. ¿Vas a hacer LED blancos? Todavía no vemos qué tipo de LEDs. Ok. Bueno. Entonces, todo esto que es ingeniería de bandas, densidad de estados, va a ser muy importante para ver qué clase de LED vas a hacer, para ver en qué frecuencia va a emitir. Entonces, es muy importante para ti la densidad de estados, por ejemplo. Entonces, el buen Friedel desarrolla lo que se conoce como el modelo de Friedel. Eh, Cuando veamos capítulo 5, probablemente dentro de unas 3 semanas, que veamos orbitales S y orbitales P, vamos a ver más o menos la función exacta de cómo se ven teóricamente. Entonces, teóricamente los orbitales S se ven como un pico de este estilo, orbital S, ¿no? Los orbitales P, la densidad de estados, se va a ver algo así como una caída, luego un poquito más alargado y luego vuelve a caer. Y los orbitales D, que son los que hizo el buen Friedel, teóricamente, Friedel supone que son un rectángulo. Ahora, ¿cómo les van a ver en la vida real? Ahorita si quieren les pongo un poco una imagen de mi tesis y la encuentro rápido para que la vean. Generalmente es como el que lo citamos. Pero un modelo, digamos, un poquito más realista. Perdón, esto se me olvidó. Este no puede ser así. Lo vamos a ver cuando veamos electrón libre. Teóricamente, esto tiene que verse así. Y luego la caída del otro lado, como una raíz. Más o menos así debe ser la D. La forma esquemática, como se dibujan, como los autores lo ven, esta es la teoría. Teoría de cómo son los orbitales. Luego, cómo los dibujan en los libros. El esquemático. El esquemático, a los S lo suelen dibujar como una media luna. ¿Ok? En los libros. A los P's lo suelen dibujar como algo un poco más alargado. Algo de este estilo. A los P. Y a los D, que son la teoría del buen Friedel, Friedel agarra y dice, son un rectángulo. Entonces esto lo vamos a ver en capítulo 7. Y estos dos los vamos a ver en capítulos 5 y 6. ¿Ok? Y ahorita les muestro una imagen de mi tesis para que vean cómo son más realistas. Esto es como son en teoría. Esto es como los aproximamos. Y ahorita les muestro uno de cómo se ven. Se parece más a estos. El esquemático se parece más a cómo se ven en la vida real que a cómo son en la teoría. ¿Ok? Entonces, Friedel estaba estudiando la densidad de estados y pone a su alumno doctoral y a su alumno de maestría a
a estudiar esto, porque si bien él desarrolla los modelos desarrolla el modelo de Friedel para poder estudiar los materiales, porque él se da cuenta que todos los metales se parecen, él no puede explicar fácilmente por qué hay esta clase de cambios de estructura a lo largo de la tabla periódica. Ya les habíamos mencionado que al inicio de la tabla periódica, en los primeros orbitales D, tenemos estructuras hexagonales. Luego en el segundo cachito suelen ser estructuras BCC, centradas en el cuerpo. Y luego tienes de nueva cuenta hexagonales y finalmente FCC, que son todos los metales nobles. El oro, la plata, el paladio, platino, níquel, cobre. Todos esos son FCC. Entonces, la que llega a explicar eso en su artículo de doctorado es Cyril Lackman en 1968 y lo utiliza introduciendo la idea de este teorema de momentos. En 1971 y en 1972, junto con su alumna, también se llama Francois, pero ahorita no me acuerdo exactamente, creo que es Gasper, si no me citan en eso, desarrolla de manera general el teorema de momentos y es precisamente lo que Sutton aquí cita en esta sección que vamos a ver el día de hoy. Ella sigue trabajando en los años 80 y 90. Ella entra a trabajar en la Sociedad de Física de Francia, se vuelve la directora del Centro de Física, del Centro Nacional de Física, y forma parte del comité del Centro Nacional de Ciencia francesa durante casi 10 años, hasta que en el año 2000 ella consigue el dinero, consigue el apoyo y crea la Fundación de las Mujeres en Ciencia, que se llama la Femmes en Science, y junto con su alumna y una socióloga y politóloga llamada Gauspar o algo así, Francois Gaspar, y se inicia lo que se conoció como el año de la mujer en ciencia a nivel mundial, por ahí del 2002-2003, impulsado por Cyril Lackman. Entonces, aparte del teorema de momentos, ella es una de las mamás de la densidad de estados en amorfos. Ella tiene un montón de trabajos en amorfos, líquidos y cuasicristales. Y realmente me parece que es una mujer muy brillante, personalmente. Y creo que es la que más aportes ha hecho a la física de materiales. Sin lugar a dudas, creo que es la mujer que más aportes ha hecho. Y personalmente creo que ha hecho más aportes que otras físicas que han ganado el premio Nobel como Marie Curie. Entonces, ella es Cyril Lackman, ¿no? Entonces, vayamos a ver a la idea del teorema de momentos. ¿Alguien de aquí ha calculado momentos? ¿Nadie ha calculado momentos? Sí, a ver, levanta la mano el que nunca en su vida haya calculado un momento. ¿No? ¿Nadie? Y qué aventados. Ya estoy seguro, así 100% seguro, que todos ustedes han calculado al menos un momento. ¿No? Muy bien. Esta es la definición formal que utiliza en su segundo artículo Cyril Lackman para... Déjenme salgo. Ay, quiero que te salgas de aquí. Ahí está. Esta es la definición del teorema de momentos. No es la definición que utiliza en su primer artículo, es la definición que utiliza en los segundos y terceros, en el segundo y en el tercero. En el primer artículo, Cyril Lackman no incluye este término. Este término de aquí no lo incluye, el HI. Simplemente lo define como la integral sobre toda la banda de la energía elevada a la potencia n multiplicada por la densidad de estados local de la energía respecto de la energía. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular rápido el momento de orden cero.
Entonces, ella agarra y dice, el momento de orden n es igual a la integral sobre todo el espacio de E a la n por la densidad de estados electrónicos local sobre toda la banda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento de orden cero? ¿Quién me lo dice? Antes de eso, esto en realidad es un teorema que se define en física estadística, que lo define en su primer artículo para cualquier distribución. Posteriormente, en su segundo y tercer artículo, lo especifica para materiales, pero ella lo define originalmente para una distribución. Y nos dice que el momento de orden n de una distribución arbitraria, vamos a llamarle una variable alfa. No, alfa vamos a creer que es la energía en sitio. ¿Qué variable les gusta? Gamma. Gamma. Está bien, vamos a ponerle gamma. Gamma a la n por la distribución. De hecho, vamos a irnos a estadística un momento. La densidad de probabilidad de la función gamma sobre todos los valores que puede tomar la función gamma. ¿Han visto esta clase de definición en estadística? Entonces, esto es en general. Entonces, vamos a agarrar una distribución que ustedes hayan calculado. Por ejemplo, la distribución de masa. ¿Cuál es la función que me dice la masa de un objeto? Entonces, vamos a hacerlo para el caso de masa. Ahorita lo que quiero es que entiendan qué es el teorema de momentos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la distribución de masa? ¿Hay alguna función que me diga qué tanta masa hay en el espacio? ¿Qué les parece Rho de R? Rho de R, no vamos a definirla como función, sino Rho de R es la densidad de masa por unidad de volumen, ¿no? Y Rho de R no necesariamente tiene que ser una constante. Puede ser una función que vaya dependiendo del punto en el espacio, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una esfera hueca, pues fuera de la esfera, Rho vale cero, ¿no? No hay masa de la esfera fuera de la esfera. Y en la esfera, si es una esfera porosa, no todos los puntos de la esfera van a tener la misma cantidad de materia, ¿no? ¿Sí se pueden imaginar una esfera porosa? Una pelota de esponja. Entonces, la distribución de masa es en qué punto del espacio, en el punto R, qué cachito de masa tengo asignado al punto R, ¿no? Y entonces, sus profesores de mecánica clásica seguramente les pusieron a calcular cosas como, si yo tengo una esfera hueca con un hoyito, pues yo puedo utilizar la función Rho de R para calcular cuánta masa tengo, ¿no? ¿Sí? La masa total de mi esfera dura, perdón, de mi esfera hueca,
Es la integral sobre el volumen de la esfera de la densidad en cada punto multiplicada por la diferencial de volumen, ¿no? Por la dr. ¿Sí hicieron esta clase de integrales? En cálculo y en mecánica. Más que nada en computación. Sí, soy profesor de computación. ¿Qué quieres que haga? Generalmente en la clase de mecánica, pues no les dicen mucho de esto, ¿no? Solo les dicen así como, pues si integras la densidad sobre todo el volumen de la esfera, pues te tiene que dar la masa de la esfera, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y pues es fácil cuando la densidad es uniforme porque es una constante, sale del integral y ya solo es la integral de volumen. Y si tienen un profesor maquiavélico como Renela, como Alexander, como Isaías en mecánica, pues agarra y les pone una esfera que no tenga una densidad constante y los pone a parir chayotes, ¿no? En el examen de mecánica vectorial. ¿No? ¿Nunca llevaron con Alexander o con Renela? ¿Nadie de aquí? Ah, qué mal. Sí, esos son los problemas divertidos. Esos son los problemas donde aprenden a integrar. Pero bueno, todos los que hayan hecho esta clase de integrales ya hicieron la integral de orden cero. Vamos a volver a escribirla. El momento de orden cero de la densidad de masa es la integral sobre todo el espacio de R a la cero por la distribución de probabilidad de que haya masa en ese lugar por todo el volumen, ¿no? Pero R a la cero pues vale 1, ¿no? Entonces simplemente les queda que la masa total es la integral sobre el volumen de rho de R, ¿no? ¿Nunca hicieron esta clase de integrales de masa para encontrar la masa total? Me acuerdo que yo lo hice, pero cuando hablamos de densidad de carga no uniforme. Ah, muy bien, mi querido Edwin. En electricidad, en electromagnetismo, en electro Sí, 1 y en electro 2, cuando le dan a uno una esfera hueca y... exactamente. A ustedes les dan una densidad de carga rho de R. Vamos a hacerlo con otro color para que les guste el azul. En electro, ustedes tenían una densidad de carga rho de R y para encontrar el número, para encontrar la carga total de un objeto, que aquí es donde le encanta a los profesores poner cosas raras, ponen que la densidad no es uniforme. Por ejemplo, ponen una esfera que no está cargada de manera uniforme. Y entonces cuando ustedes hacen la carga total, es igual a la integral sobre el volumen de la cosa que están calculando, una esfera, por ejemplo, de rho de R, ¿no? Esa integral sí la hicieron en electro. Muy bien. Y lo mismo han hecho en cuántica, ¿no? En cuántica, y no me digan que no, porque a Yatsiri, a Ida y a Marco, yo les dejé esta clase de integrales, ¿no? Ustedes tenían una densidad de probabilidad y el número de electrones es la integral sobre todo el volumen de la densidad de probabilidad de R, ¿no? Entonces, el momento de orden cero me dice qué tanto tengo, qué tanta cantidad de cosas tengo en la distribución. Si es una distribución de masa, ¿qué tanta masa tengo? Si es una distribución de carga, ¿cuánta carga tengo en mi sistema? Si es una distribución cuántica, ¿cuántos electrones tengo en el sistema? Me dice qué tanto hay. Eso es lo que significa el momento de orden cero. ¿Qué tantos hay? ¿Qué tantos electrones tengo? ¿Qué tanta carga tengo? ¿Qué tanta masa tengo? ¿Qué tantos objetos hay de lo que la distribución está midiendo?
¿Por qué se llama teorema de momento? Ah, muy bien. Cuando lleguemos al momento de orden 2, se contestará tu pregunta, mi querido Edwin. Bueno, Muy bien. ¿Queda alguna duda de qué es el momento de orden 0? ¿Entendieron físicamente qué representa? A ustedes les tiene que dar el número de electrones en el sistema. Y en mecánica, la masa del sistema. Y en electro, la carga del sistema. Y en estadística, el número de personas que entrevistaste. O el número de partículas. ¿Ok? Entonces ese es el momento de orden 0. ¿Cómo es el momento de orden 1? Uy. Momento de orden 1. Esto no viene en el libro, ¿eh? Entonces esto es la parte de explicación qué significa cada uno de ellos. Momento de orden 1. La integral sobre todo el sistema de R por la densidad de masa, ρ de R, sobre todo el objeto. ¿Esta clase de integrales la han visto? ¿La han calculado? Es un centro de masa, ¿no? Muy bien, mi querido Gustavo. Esta es la definición para masa. Para masa, el momento de orden 1 es la integral sobre todo el volumen del radio, perdón, de la posición de R, de R, de R. Esto no es otra cosa más que el centro de masa del sistema. ¿Todos de aquí han calculado un centro de masa? Esta pregunta se las hago físicamente ahí, en el salón. Y llevo mi regla, esta con la que le doy de reglazos cuando no me ponen atención. No es cierto, mi mamá era maestra de escuela y me regaló su regla, de esta regla como de 1,5 metros de madera. Y la llevo para cuando tengo que hacer líneas. Y cuando tengo que amedrentar a los alumnos, ¿no? ¿Y el compás no lo tienes? El compás este de madera, sí, también lo tengo, pero curiosamente no lo he usado. El compás de His. No, Alejandro es de la vieja escuela, todavía le tocó reglazos y compás de His. Entonces lo que hago cada vez que alguien que me dice que nunca ha medido un centro de masa es le pongo la regla en las manos y les digo encuéntrame el centro de masa. Aquí tengo una pluma. ¿Cómo encuentro el centro de masa de la pluma? Físicamente. Balanceándola. Ajá. Lo que haces es pones la pluma en tus 2 dedos y los vas acercando y cuando ya no los puedes acercar más, ese es el centro de masa del sistema. Y ahí se queda, ¿no? Es más, visualmente con la regla es más bonito porque la tienes en los dos extremos y vas acercando las manos hasta llegar al centro de la regla. ¿Por qué al centro de la regla? Porque la madera tiene una densidad relativamente uniforme y pues si la densidad es uniforme, la densidad sale de la integral y solo nos queda una integral que nos da el centro de la regla, ¿no? Entonces, el primer momento es el centro, la palabra que utiliza Cyrus Langmuir es el centro de gravedad de la distribución. ¿Por qué no el centro de masas? Porque eso solo es para masa, ¿no? O sea, cuando teníamos carga, pues el momento 1 de la distribución es el centro de carga, ¿no? Y estoy seguro que en el electromagnetismo les pusieron a ver la fuerza de atracción entre dos esferas. Y el resultado del problema es que ustedes podían reducir toda la esfera a una partícula puntual en el centro de la esfera con toda la carga de la esfera, sin importar cómo fuera la distribución, ¿no? ¿Sí resolvieron ese problema? Y entonces, el centro de carga era el lugar donde ustedes tenían que colocar el punto y poner toda la carga ahí para obtener el mismo campo eléctrico. ¿Sí se acuerdan? ¿O les estoy hablando en chino? no, yo no. Sí. Era lo del teorema de Gauss, ¿no? Ajá, exactamente, teorema de Gauss. Muy bien, Gustavo. Entonces,
El primer momento en estadística, en mecánica, en electro, en materiales, nos dice que está relacionado con el centro de gravedad de la distribución, donde ustedes pueden reemplazar toda la distribución por un punto que contenga toda la masa, toda la carga, todos los electrones en la densidad de estados. ¿Ok? ¿Queda claro el primer momento? Es el centro de gravedad de la distribución. En una distribución de masa es el centro de masa, en una distribución de carga, uy, caraga. Es el centro de carga. En una distribución de estados electrónicos, pues es el centro de gravedad electrónica, ¿no? De estados electrónicos. Aquí estamos viéndolo en general, ¿eh? Esto aplica para cualquier distribución que ustedes tengan. Muy bien. Entonces, ahora ya no me pueden decir que no han calculado momentos. Todos aquí han calculado al menos un momento. Y los físicos han calculado el momento de orden 2. Algunos químicos que llevan un poquito más de física, que les gusta la física, también ya lo han calculado. Momento de orden 2. La integral de mi variable al cuadrado gamma al cuadrada por la distribución. Ay, está muy feo. Gamma cuadrada por la distribución G de gamma. ¿No? Vámonos rápido a la de masa, que es la que todos los físicos tendrían que haber calculado. A ver si se acuerdan. El momento de orden 2, y de paso le contestamos a Edwin por qué se llama teorema de momentos. La integral de R cuadrada por la distribución de masa rho de R de R. ¿Qué es eso? ¿Qué físico se identifica eso? Un momento de inercia, ¿no? Inercia. Ujú. Este es el momento de inercia de la distribución. Ojo, en estadística también se le llama momento de inercia. En materiales, Sirot-Lagman también le llama momento de inercia. En electromagnetismo no le llamamos momento de inercia. ¿Cómo le llamamos? Bueno, se los dejo ahí de tarea. No importa, no es caso de electromagnetismo. El segundo momento es el momento de inercia. Pregunta para los físicos. En la masa, en la cosa visible, ¿cómo expresamos el momento de inercia? ¿Cómo cambia el momento de inercia? ¿Qué nos dice del sistema el momento de inercia? ¿Están de acuerdo que el momento de inercia es un número, ¿no? Simplemente un número. A diferencia del centro de masa, que es una posición, que es un vector, todos los que siguen son simplemente un número. ¿Qué nos dice el momento de inercia? Pues nos estaría diciendo la manera en la que se está distribuyendo la masa Ajá, del cuerpo ajá, en función de cómo está rotando, ¿no? ajá. Muy bien. Aquí les debo recordar otro teorema de momentos, el teorema de los ejes paralelos. ¿Alguien se acuerda que no dice el momento de eje paralelo? Chan, chan, chan. Ya los puse a sufrir con cosas que deberían No estoy saber. seguro, no estoy seguro si me acuerdo bien, pero no es de que si el eje de rotación coincide con el eje, con un eje principal de simetría, entonces Ajá. el momento de inercia es más pequeño, ¿no? Híjole. No.
Por ahí lo tienes, por ahí lo tienes. ¿Cuáles son los ejes principales de rotación? Ok, vamos a explicarlo por partes, ¿no? Ustedes tienen un objeto, una esfera, o un cacahuate, o lo que ustedes quieran, y entonces lo hacen rotar. Ok, perdón. Entonces, vamos a hacerlo con un disco. Entonces, tienen ustedes un disco de cierto ancho y lo están haciendo rotar, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen un eje de rotación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el momento de inercia? I. ¿A qué es igual de un disco? ¿Se acuerdan? O también ya los puse a parir chayotes. Un medio de mr cuadrada. Muy bien, un medio de mr cuadrada. Donde R es el radio mayor del disco, ¿no? Muy bien, Gustavo sí se acuerda del momento de inercia. ¿Qué pasa si mi disco es más pequeño, más angosto? ¿Qué pasa si yo tengo que mi disco es una barra en torno al eje de rotación? ¿Qué le va a pasar ahí? Creo que aumenta, ¿no? Híjole, Joel. No, no aumenta. No recuerdo bien. Acabamos de ver la integral, ¿no? La integral, la diferencial del momento de inercia es igual a la posición, la distancia al... ¿Quién es R cuadrado? Esa es la parte que les falta. La El eje de diferencial del... rotación a un punto del cuerpo, ¿no? Así se calculaba el momento de inercia, ¿no? La diferencial del momento de inercia es R cuadrada por la diferencial de masa, ¿no? Y la diferencial de masa es la densidad multiplicada por mi cachito de volumen. ¿Sí se acuerdan? De sus clases de mecánica. Y esto de aquí, esto de aquí es la distancia al eje de giro. ¿Están de acuerdo? Al cuadrado. Y aquí viene la parte importante y la modificación que hace Sir Otto Lachman a su teorema de momentos en el segundo y tercer artículo. Originalmente, vamos a regresarnos rápido al libro. Originalmente lo había definido como E a la N por la densidad de estados E, la densidad de estados electrónicos por la diferencial de electricidad, de energía, perdón. Entonces, si se dan cuenta, esto es igual a la definición de momentos que hace en 1968, salvo este término. Este término lo agrega en el segundo y tercer artículo. ¿Ok? Entonces ese término es el que quiero explicarles ahorita de dónde sale. El eje de giro, generalmente, ¿dónde lo ponemos? ¿En el centro? ¿Un eje de simetría? En el eje de simetría. O en el centro de masa, ¿no? Exactamente, mi querida Gaby. El eje de giro natural de un objeto pasa por su centro de masa, por el centro de masa. ¿Ok? Y si no pasa por el centro de masa, existe una cosa que se llama teorema de los ejes paralelos. Si el eje de giro no está pasando por un centro de masa, ustedes pueden cambiarlo a el girar por el centro de masa más un término que corresponde al momento angular del segundo eje girando alrededor del centro de masas. Entonces, ustedes siempre pueden referenciar el momento de inercia alrededor del giro sobre el centro de masa.
¿Están de acuerdo? Entonces resulta que la buena Sirot-Lachmann se puso a calcular cuál era el centro de masa de la distribución, y el centro de masa de la distribución encuentra que es HI. Y entonces hace una cosa bastante hermosa. En vez de definir, como en su primer artículo de doctorado, la definición del teorema de momentos como E a la n, decide referenciar todos los momentos alrededor del centro de masa. Y el centro de masa es HI. Entonces, esto de aquí es una traslación en el eje de las energías para que todos los momentos estén referenciados respecto al centro de masa. ¿Ok? Y lo hace precisamente pensando en el momento de inercia, para poder calcularlo de manera directa. ¿Ok? Entonces, por eso sale el término HI en la definición de Sirot-Lachmann. Ahora, ¿qué significa el momento de inercia? Si toda mi masa está alrededor del eje de giro, ¿cuánto vale el momento de inercia? ¿Fue pregunta? A ver, Joel, corrígelo. Si toda la masa está sobre el eje de giro, ¿cuánto vale el centro de masa? ¿Cero? 0, Edwin. ¿Por qué? Sí. Pues porque está cerca, o sea, el radio es pequeño. Si la distancia al eje de giro es 0, pues no importa cuánta masa tengas, esta suma siempre vas a sumar ceros, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si la masa se empieza a alejar del centro de giro? ¿Qué le pasa al momento de inercia? Aumenta. Aumenta. Entonces, lo que quiere decir el momento de inercia es que me va a decir qué tan alejada está la distribución del centro de masa. En otras palabras, qué tan ancha es la distribución. Entre más se aleje del centro de masa, más grande va a ser el segundo momento. Entonces, el segundo momento está relacionado precisamente con el ancho de la distribución. Es proporcional al ancho de la distribución. De hecho, al cuadrado, ¿no? Del ancho de la distribución. Entonces, esta idea es fundamental para el teorema de Friedel. Y ahorita lo vamos a ver en los materiales. El ancho de la densidad de estados me va a hablar como de qué tan alejadas están las energías. Entre más concentradas estén en una energía, por ejemplo, si todas las energías estuvieran en un solo estado y yo tuviera una delta, ¿en dónde va a estar el centro de masa? ¿Dónde va a estar el centro de gravedad? En la delta. O sea, imagínense que ustedes tienen una densidad de estados que es una delta, que es algo así, como es teóricamente un orbital S. Entonces, esta es una función muy delgada, muy angosta. El centro de la distribución, el centro de gravedad, pues va a estar aproximadamente en alfa, ¿no? Y lo que les va a dar el segundo momento, este es el momento de orden 1, el momento de orden 2, lo que les va a dar, pues es que es aproximadamente 0. Si por otro lado ustedes tienen una distribución, digamos, del estilo orbital P, los orbitales P son muy anchos. Entonces, el centro de masa, el centro de gravedad de la distribución, pues va a estar como a la mitad, ¿no? Pero ustedes van a tener que el segundo momento es aproximadamente o es proporcional al ancho de la banda al cuadrado. ¿Ok? Y de hecho esto es lo que terminan haciendo Friedel y Sirot-Lachmann en el modelo de Friedel. ¿Ok? Entonces, el segundo momento me dice qué tan desparramado está en el espacio la distribución.
Entre más desparramado esté, más grande es el segundo momento. Entre más concentrado esté, entre más se parezca una delta, más pequeño va a ser el segundo momento, el momento de inercia. ¿Ok? Y bueno, por eso de ahí le contestamos al buen Edwin, ¿por qué se llama teorema de momentos? En electromagnetismo, si ustedes tienen dos puntos, cuando ustedes calculan el R por la densidad de carga, pues va a ser RQ menos RQ2, ¿no? Y si esta carga es diferente, nos va a salir un momento en la dirección desde el negativo hacia el positivo. Eso se conoce como momento dipolar. ¿Sí se acuerdan de eso? Y es RQ. Sí, ¿no? Entonces resulta, este es en electro, este es el resultado del momento de orden 1. Esta clase de cosas. Si todo es positivo, si todo no tiene la misma carga, si es una esfera con un solo tipo de carga, el resultado del primer momento es el centro de carga. Pero si tienen dos tipos de carga en dos esferas, el resultado del primer momento es el momento dipolar. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya vimos momento 1, ya vimos momento 2. Ya entendieron que el momento 0 es solo que tanto tengo de esa cantidad. Y entonces vamos a hablar rápido del momento de orden 3 y del momento de orden 4. El momento de orden 3 surge cuando tenemos distribuciones de este tipo. Hasta ahorita he visto puras distribuciones simétricas, ¿no? Pero resulta que no todas las distribuciones van a ser simétricas. Y es precisamente en su segundo artículo cuando explica la presencia de metales BCC. Resulta que hay varios metales BCC. Los dos más famosos son el cobalto y el hierro. ¿Ubican el cobalto y el hierro? A ver, Marco, ¿qué propiedad se te viene a la mente cuando digo cobalto y hierro? Ya se fue a dormir Marco. Ferromagnetismo. El cobalto y el hierro son ferromagnéticos. Por eso le pregunté a Marco, porque está haciendo materiales magnéticos, ¿no? Sí. Resulta que la densidad de estados del cobalto y del hierro no son como la de los metales nobles. Los metales nobles tienen un cuadrado, o de ahorita lo vemos ya la realista. Las realistas que tienen 4 deditos y luego caen. Pero Friedel agarra y dice que es un cuadrado, ¿no? Pero resulta que esta no es un cuadrado, que claramente tiene una colita hacia uno de los lados. Y si ustedes le calculan el centro de la distribución, pues el centro de la distribución va a estar en la parte alta, cercana a la parte alta y con una cola muy larga para el otro lado, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se le llama esto? ¿Esta clase de distribuciones? Sesgadas. Muy bien, alguien sí se lo subo, mi querido Kevin. Esto se le conoce como sesgo. ¿Ok? Y quiere decir que no tienes una opinión centrada sobre las cosas, sino que tú tienes un cierto favoritismo a alguna de las energías. Y resulta que los metales BCC, como el hierro y el cobalto, tienen una densidad de estados de este estilo. Y esto se calcula con el tercer momento, con el momento de orden 3. Tercer momento es la integral sobre toda la banda de E al cubo por la densidad de estados electrónicos por la diferencial de energía. Y cuando este momento de orden 3 es menor que 0, tenemos un sesgo a la izquierda del centro de gravedad. Ay, perdón, los iba a borrar. Y cuando ustedes tienen un sesgo al revés,
como por ejemplo una distribución de Maxwell-Boltzmann. Esta es una distribución de Maxwell-Boltzmann para Joel y Alejandro, que luego se las pregunto. Este es cuando el momento de orden 3 es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, si ustedes calculan el momento de orden 3 y les sale diferente de 0, quiere decir que ustedes tienen la presencia de un sesgo. ¿Qué pasa si les sale igual a 0? ¿Qué momento ya se saben para el examen? Perdón, ¿qué distribución de estados electrónicos ya se aprendieron? La distribución del primer átomo de la cadena. ¿Sí se acuerdan de este? Hay que hacerla simétrica. Si ustedes calculan la distribución de la cadena, pues el centro de gravedad pues es la mitad de la distribución y es donde vale alfa, ¿no? ¿Sí se acuerdan de la gráfica? Y este va a corresponder al momento de orden 3 igual a 0. Cuando es simétrica alrededor del centro de masa, cuando no existe un sesgo, entonces el momento de orden 3 vale 0. ¿Ok? Entonces, antes de continuar, momento de orden 0 es la cantidad que hay, ¿no? En el caso de la masa es la masa total, en el caso de carga es la carga total, en el caso de la densidad de estados es cuántos estados hay en el sistema. ¿Ok? N. El momento de orden 1, centro de gravedad. Para la masa es centro de masa, para el electromagnetismo es centro de carga, o si hay dos cargas diferentes es momento dipolar. Y para nosotros es el centro de gravedad de la densidad de estados electrónicos. Momento de orden 2 es el momento de inercia en todos. Momento de orden 3 es el sesgo, ver si está de un lado o de otro. Si estamos en 3 dimensiones, esto es un vector. Tiene dirección y es opuesto a la dirección de... Tiene el signo opuesto a la dirección de donde está el sesgo de la distribución. Afortunadamente para ustedes la energía es escalar, entonces o está del lado derecho o está del lado izquierdo, ¿no? O está centrado, quiere decir que es uniforme. Perdón, quiere decir que es simétrica, no uniforme. ¿Ok? Y momento de orden 4. Resulta, y ahorita lo vamos a ver ya explicado con materiales, que el momento de orden 4 per se no tiene una interpretación física. Sirot-Lachmann no le da una interpretación física directamente al momento de orden 4, sino que define una cantidad S que para una distribución simétrica es momento de orden 4 entre momento de orden 2 al cuadrado. Ahorita vemos la definición general, pero esto es para momento de orden 3 igual a 0 para una distribución simétrica. Define esta cantidad S y resulta que si S es mayor que 1, entonces va a surgir un comportamiento bimodal. Vamos a tener dos jorobitas alrededor del centro de masa. ¿Ok? Y si S es menor que 1, vamos a tener una sola jorobita. ¿Ok? Ahorita vemos bien la definición. Ahorita que lleguemos ya a la parte de materiales. Y entonces el cuarto momento nos puede decir qué forma va a tener la densidad de estados. Finalmente, y esto ya no viene en el libro, en el Sutton, sino ya viene en los artículos, esto tiene que ver con simetrías, con el teorema de Nether. Entonces resulta que si existen cierta cantidad de momentos de orden 0,
como el momento de orden 3 y el momento de orden 4, eso va a hablarnos de simetrías en las energías. Y si hay simetrías en las energías, entonces hay una cantidad conservada en una transformación espacial. ¿Se acuerdan del teorema de Nether? ¿O les estoy hablando en chino? Bueno, esta parte ya no viene en el libro, y como no viene en el libro, no se los voy a preguntar. Más bien era como breviario cultural. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con la segunda parte de la clase? ¿Qué significa físicamente cada uno de los teoremas? ¿De cada uno de los momentos? ¿No? ¿Me puedes repetir lo del momento 4? Es que me sacó el Zoom. No, O pues sea, está jodido. el momento 4 me dice cómo es la simetría, por así decirlo. El momento 4 está relacionado con la bimodalidad. Si el momento 4 es mayor a 1, bueno, si el momento 4 dividido entre el momento 2 al cuadrado es mayor a 1, tiene una bimodalidad, tiene dos picos alrededor del centro de masa. Si no es mayor a 1, tiene un solo pico, no está dividido. Esto es importante porque en los semiconductores van a tener esta clase de comportamientos. La densidad de estado se va a dividir en dos picos y va a aparecer una brecha intermedia. Entonces, si el momento 4 es grande, quiere decir que se está separando en dos picos diferentes y que va a aparecer una brecha a la mitad de la densidad de estados. Y ahí podemos tener propiedades semiconductoras, semimetálicas y propiedades ópticas. Entonces, va a ser importante el momento 4 para esta clase de densidades de estados. Pero los picos no van a ser simétricos, o si van a ser No simétricos. necesariamente simétrico, solo te está hablando de que hay una brecha intermedia. Pero ahorita lo vemos. Y si Entonces, solo hay un Sí, pico, gracias. igual. ¿si solo hay qué? Si solo hay un pico, pues tampoco Si se solo tienes garantiza un que sea. pico, seguramente es metálico y seguramente es conductor. Casi seguro. Pero no sería como simétrico el pico, por así decirlo. No tiene por qué ser simétrico. Acabamos de ver el del Ah, hierro, ya. ¿no? El del hierro tiene Mm. un claro sesgo a la parte de arriba del nivel de Fermi. Y es ese sesgo lo que causa en cierta parte la magnetización. Los estados de alta energía son más fácilmente accedibles por los electrones alfa que por los electrones beta, y existe una diferencia de electrones alfa y beta, y por eso surge el magnetismo. ¿Ok? Sí, Entonces, gracias. bueno, esta es la definición formal que da Cyril Lackman en su artículo del 71 y del 72, ya con este término donde HI es el centro de gravedad de la banda. Pero esto ya lo habíamos visto, ¿no? Venimos viendo que alfa siempre está a la mitad de la banda. ¿Están de acuerdo? O sea, a nadie le debería sorprender que alfa sea el centro de gravedad. ¿O sí? Pues bueno, aquí habla rápidamente pone una figura esquemática de cómo se vería los orbitales. Ahorita, si me da tiempo, ahorita busco rápido los orbitales, los orbitales del hierro tienen esta clase de asimetrías. Esta es una densidad de estado sesgada. Y entonces viene lo que les acabo de describir contadito, ¿no? El primer momento es el centro de gravedad de la banda respecto a HI. Y luego viene el truco que siempre les digo para el examen. Debemos notar que el momento 1 siempre es 0 debido a que medimos la densidad de estados alrededor queremos medir el centro de gravedad alrededor del centro de gravedad. El momento de orden 1 es siempre 0 porque estoy midiendo el centro de gravedad alrededor del centro de gravedad. The center of gravity of the local density of states is HII. El centro de gravedad de la densidad de estados local del átomo I, pues es el estado HI, ¿no?
Y si ustedes tratan de medir el centro de gravedad cuando ya recorrieron el sistema coordenado al centro de gravedad, pues les tiene que dar 0, ¿no? Se quedaron callados, ¿qué pasó? ¿Sí queda claro? O sea, cuando lo calculan ustedes sin el HI, el resultado que les va a dar es pues el centro de gravedad de la banda, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Pero si yo recorro, hago un cambio de variable y muevo todas las energías alrededor del HI, pues entonces esta integral va a ser HI menos HI, pues 0, ¿no? Y ya no importa la densidad, pues me va a dar 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Los veo como perdidos. Pero como es una integral, uno pues asocia que si es 0 daría una constante, ¿no? ¿Cómo? No te entendí, Edwin. Pues o sea, viendo ahí la integral, Ajá, si es 0, si el argumento es 0, por así decirlo, ajá. pues uno siempre piensa en que eso al integrar lo va a dar constante, ¿no? No, si integra 0 te da 0, ¿no? Mm, Si lo integro respecto al diferencial de me daría una constante, ¿no? Bueno, una integral común. Ah, una integral que no tiene un límite de integración. Pero aquí sí tengo límites de integración. Estoy integrando solo sobre la banda. Esta es una integral definida. Tú estás diciendo que sería una constante si fuera una integral Ya. indefinida porque le sumo una constante. Pero como esta Ajá. es una integral definida de una energía del fondo de la banda a la energía de Fermi, pues entonces es una integral definida y tiene que tener un valor. Claro, claro. Y cuando es igual a HI, pues se evalúa solo en el valor de Fermi. Ahí se hace 0. Ok. Entonces, empecemos. El momento de orden 1, perdón, el momento 1, el momento de orden 0, siempre va a valer 1. ¿Por qué? Porque la densidad que estoy calculando es la densidad local. Y la densidad local era la densidad de un electrón. ¿Sí se acuerdan? Entonces, en general, el teorema de momentos de orden 0 me dice cuántos electrones tengo en mi distribución. Pero como es una distribución de un electrón, pues el momento de orden 0 tiene que valer siempre 1. ¿Están de acuerdo? Luego, el segundo momento, que es el centro de gravedad, como lo estoy midiendo a partir del centro de gravedad, pues el centro de gravedad menos el centro de gravedad, pues me da el vector 0, ¿no? Entonces el segundo momento, el momento de orden 1, siempre va a valer 0 en el curso. Entonces ya con eso ya tienen 2 de los incisos del examen, ¿no? El momento de orden 0 vale 1 porque hay un solo electrón en la distribución. El momento del centro de gravedad vale 0 porque todo está referido al centro de gravedad. ¿Ok? Y entonces ya solo les toca calcular el momento de orden 2, el momento de orden 3 y el momento de orden 4. El momento de orden 2 es el momento de inercia. Y la raíz cuadrada del momento de orden 2 está relacionado con el ancho de la densidad de estados. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver. Es qué tan alejados están del centro de gravedad. Si todos están encima del centro de gravedad, el momento de orden 2 vale 0. ¿Ok? El momento de orden 3 está relacionado con el skew, de skewness. ¿Sí lo ven? Es qué tan sesgada está la distribución. Cuando es negativa se va del lado derecho, cuando es positiva se va del lado izquierdo. ¿Ok? Y luego, el cuarto momento, dividido entre el momento de orden 2 al cuadrado, corresponde a la capacidad de que exista una brecha intermedia en la densidad de estados. Nos dice qué forma va a tener. Si el momento de orden 4 entre el momento de orden 2 al cuadrado es mayor a 1, aparece una
bimodalidad, aparece una brecha intermedia. Si es menor que 1, es una forma unimodal. Vamos a ver si hay una densidad de estado rápido acá arriba. Aquí está, ¿no? Esta es una sola modalidad. No tiene 2 picos. Pero si se acuerdan, la abrimos rápido. ¿Se acuerdan cómo es lo del segundo átomo de la cadena semi-infinita? ¿Quién se acuerda? Se las mandé por correo ya. Van a ver, los voy a acusar. Que no estudien. ¿Por qué? ¿Qué es tan mala mi clase? Seguramente sí, pero no lo digan. Sí la están viendo, ¿no? Entonces, la roja es la del primer átomo Sí. y es unimodal. La azul, que es la del segundo átomo, tiene 2 jorobas y tiene una brecha en el centro. De hecho, es una brecha es puntual. Solo alfa no tiene en estados. Esto, el doctor dice que es un semiconductor, pero cuando solo es un punto, la energía que no tiene, no se le llama semiconductor. Y este era problema que les ponía, por ejemplo, a Sergey en el doctoral. Hay una densidad de estados de un material muy famoso que se parece al azul, que es exactamente el azul y que el nivel de Fermi es exactamente en alfa. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien ha visto la densidad de estados así? Que tenga una brecha, que no haya estados permitidos, pero que la brecha sea de tamaño 0. Chan, chan, chan. ¿No se las preguntaron en el examen de admisión? ¿No les preguntaron conductor, semiconductor aislante, semimetal? Changos. ¿Qué les preguntaron en el examen de admisión? Muy honesto, muy honesto. ¿Nunca les preguntaron que dibujaran la densidad de estados de un conductor, de un semiconductor y de un aislante? Les voy a tener que hacer esa pregunta en el curso. No pueden salir de este curso sin poder contestarme eso. Ok. Bueno. Un conductor es de este estilo. Ya lo vamos a ver en el capítulo 7. Para que sea conductor, tiene que tener estados a nivel de Fermi. No puede tener una densidad de estados 0. Un semiconductor va a tener esta clase de densidad de estados. Va a tener brechas que bajan hasta 0. Y va a haber una región prohibida donde no voy a tener estados electrónicos permitidos. Y el ancho de esa entre la de estados permitidos y de estados prohibidos me determina si es un aislante o si es un semiconductor. Pero si la brecha es 0, se le conoce como un no metal. Y es muy famoso porque el material que tiene una brecha 0, a pesar de ser semiconductor o de tener una brecha en 0, en la energía de Fermi, es el grafeno. El grafeno tiene una densidad de estados bimodal que baja hasta 0 y que la brecha tiene una brecha de 0, de 0 electronvolts. Literalmente es la que les acabo de mostrar. La azul es la densidad de estados del grafeno. Toca al 0 a nivel de Fermi. ¿Ok? Ya por si algún día se las preguntan. Y entonces, finalmente, ¿dónde está el...? Bueno, aquí es donde menciona que el momento de orden 4 nos dice qué tan probable es que el material forme una brecha. ¿Ok? Entre más grande sea el momento de orden 4
comparado con el momento de orden 2, más probable es que tenga una brecha intermedia. Más probable es que sea semiconductor, semimetal, aislante. ¿Ok? ¿Seguros? ¿Sí? Bueno. Pues entonces vamos a calcular. Esta es la definición formal del momento local de orden n. Ya expresó la densidad de estados local, que si recuerdan de la clase del doctor Valladares, es esta de aquí, ¿no? Esa es la densidad de estados local. Solo la sustituyó de manera explícita. Y entonces esta delta de Kronecker, perdón, sí, esta delta de Dirac, lo que le va a hacer a esta suma es matarla, ¿no? ¿Sí se acuerdan de las propiedades de delta de Dirac? ¿Sí o les estoy hablando en chino? Sí. Si ustedes tienen una delta de Dirac, ¿por qué es delta de Dirac y no delta de Kronecker? Rápidamente. Porque la energía es continua, ¿no? La delta de Kronecker es cuando son sistemas discretos, no necesariamente finitos, pero discretos. Y la delta de Dirac es cuando tengo un continuo de energías, ¿no? La energía, ustedes pueden tener la energía que ustedes quieran, ¿no? ¿Están de acuerdo? Tú puedes agarrar y decir, yo le voy a dar al sistema 5.7 joules. Ahorita Marco, que está ahí, agarra y dice, yo le quiero dar 56 kilojoules a mi material para derretirlo, ¿no? Y no hay poder humano que pueda llegar y detenerlo y decirle, no, güey, vas a fundir el equipo. ¿Estás de acuerdo? E es una variable continua. ¿Qué es discreto? ¿Qué está cuantizado? La CDK. ¿Ok? La CDK, las energías del sistema están cuantizadas. Aunque Marco llegue y diga, yo quiero que mi electrón del átomo de hidrógeno esté en 14 electronvolts, el átomo de hidrógeno va a decir, estás bien, güey, son 13.6. ¿Estás de acuerdo? Entonces, las CDKs son cuantizadas y las define el material, pero la energía, como tal, la energía esa puede valer lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, esta de aquí es una delta de Dirac, es una delta continua. Y no va a matar la suma. Lo que va a matar es la integral. Y entonces, lo único que va a hacer es quito la integral, quito la delta de Dirac, y en donde yo tenía E, ahora voy a poner E de K. Y por lo tanto, el teorema de momentos en materiales se reduce a simplemente esta suma. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Y entonces el buen Sutton agarra y dice, pues esto es un operador, es una matriz, es un tensor que está expresado de esta manera. Y pues yo puedo reescribir estas cosas y en vez de escribir E de K, yo puedo agarrar mi ecuación de Schrödinger y sustituir E de K por el hamiltoniano, ¿no? Y entonces yo meto el hamiltoniano. Bueno, ni modo. Están haciendo la comida y hasta acá se escucha la licuadora. Ok. Pues bueno, entonces sustituimos el hamiltoniano en la ecuación y obtenemos finalmente la definición del teorema de momentos para el átomo I. ¿Ok? En términos de una suma. Entonces, el momento de orden cero, pues es elevar este operador h menos hi a la n a la 0, ¿no? Y eso simplemente me va a quedar el bracket ii. Y el bracket ii vale 1. ¿Están de acuerdo? Cuando elevo esto a la potencia 1, tengo el bra i por el hamiltoniano menos el alfa por el ket i. Cuando ustedes aplican esto, pues de este lado me va a quedar IHI,
que es el término HI. Y HI, pues es una constante, sale de mi sándwich, y entonces simplemente me queda HI menos HI por 1, y eso pues vale 0, ¿no? Que se los describí hace un rato de parte física. Aquí es como se calculan los primeros dos momentos con matemáticas. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el momento de orden 2. El momento de orden 2 es el ket i por h menos hi al cuadrado por una i. Y ustedes pueden meter un 1 adecuado, ¿no? ¿Cuál es ese 1 adecuado? Pues i'. Justo aquí en medio, ustedes como buenos físicos pueden meter un 1 adecuado. ¿Sí se acuerdan? Y entonces les va a quedar dos términos. Un término IH menos HI por el ket I' y I' por H menos HI por el ket I. O lo que es lo mismo, la suma de I distinto de I', HI', HI'. ¿Ok? Entonces, ¿por qué distinto I de I'? ¿Por qué no incluyó los términos con I igual a I'? Pregunta para ustedes. Ya casi acabamos, se los aseguro. Cuando metió el 1... Sería por la definición inicial de que así hace la distribución respecto a las alfas. Por ahí va, por ahí va. Cuando metió el 1 adecuado, metió el I', el ket I' por el bra I', junto con la suma, ¿no? Si no tengo la suma, no metió un 1. Entonces, todo esto es un 1. Entonces, estoy sumando sobre todo los I's. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no aparecen los términos I igual a I'? ¿Qué pasa con el término I igual a I'? Daría 0 ¿Por qué? por el momento de orden 1. Si fuera Exactamente. igual a I. Lo acabamos de calcular acá arriba. Si I es igual a I', tengo HI menos HI, ¿no? Y eso da 0. Entonces, pues no es que no los esté contando, es que valen 0. Entonces, ¿para qué los pongo a calcular algo que les va a dar 0? Mejor les digo que no lo sumen. ¿Ok? Pero entonces I va a ser distinto de I'. ¿Están de acuerdo? Y eso son términos fuera de la diagonal del hamiltoniano. ¿Cómo son los términos fuera de la diagonal? Las integrales de Copy. Son las integrales de salto. Muy bien, mi querido Alejandro. Aquí voy a tener pura suma de integrales de salto. ¿Están de acuerdo? Y por la aproximación que estamos siguiendo de primeros vecinos, ¿cuántos integrales de salto van a ser distintas de 0? O sea, ¿se dan cuenta de que a fuerza tiene que ser primeros vecinos? Porque si no fueran primeros vecinos, alguna de estas H's valdría distinto de beta, ¿no? Tendría que valer 0. ¿Sí se acuerdan? Entonces, los únicos términos que me van a sobrevivir son aquellos iguales a beta. Y esto es precisamente lo que dibuja aquí Sutton. El momento de orden 2 en una red hexagonal va a ser los primeros vecinos que tiene cada uno de los átomos. ¿Cuántos átomos tiene una red hexagonal? 6 y el centro. Son 6, ¿no? Y entonces aquí lo que les va a decir es que el momento de orden 2 va a ser proporcional al número de coordinación. ¿Qué es el número de coordinación? ¿Con cuántos átomos? Los átomos vecinos. Un átomo. ¿Cuántos primeros vecinos tengo?
Entonces vamos a calcular rápido los de la cadena. Este es mi átomo I, este es mi átomo I'. Entonces, H, I, I' es la energía necesaria para brincar del átomo I al átomo I'. ¿Están de acuerdo? Y HI' es el brinco de regreso. ¿Están de acuerdo? Y este, digamos, sería J. Entonces, HIJ es el brinco de ida, HJI es el brinco de regreso. Entonces, en la cadena lineal, el momento de orden 2 es 2 beta cuadrada. ¿Por qué? Porque acabo de hacer visualmente esta suma, ¿no? Esta suma de aquí la acabo yo de hacer con una gráfica, con un dibujito. ¿Están de acuerdo que esto es la suma de I' de HI'I, HII'? ¿Están de acuerdo que esta suma es exactamente este dibujo que acabo de hacer acá arriba? Sí. Entonces, y este es otro de los resultados bonitos de Dirac-Lachmann, es que yo puedo calcular los momentos de manera gráfica. Yo gráficamente puedo hacer cuánto vale esto. Yo gráficamente puedo calcular los momentos. Ok. Ok. ¿Hay alguna duda de cómo se calcula el momento de orden 2? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Sí o no? Y entonces, para el momento de orden 3, yo tengo el bracket I H menos HI por el ket I, ¿no? Al cubo. ¿Sí se acuerdan? Y entonces, en vez de poner un 1, puedo poner dos unos. Uno que sea la suma sobre I' por el ket I', bra I', y una suma sobre la I', ¿no? Y entonces voy a tener una doble suma de este estilo. HI', H', HI', HI'. ¿Están de acuerdo? Pero esto de aquí no es otra cosa, si nos volvemos a hacer la gráfica. Si yo tuviera esto aquí, entonces yo puedo calcular el brinco. Este es mi átomo I, este es mi átomo I' y este es mi átomo I', ¿no? Entonces, este de aquí es HI, I'. Este brinco de acá es HI', I', ¿no? Y este de acá es el HI', HI. ¿Están de acuerdo? Entonces, en una red hexagonal, como la pone aquí el buen Sutton, yo puedo hacer esta clase de brincos en triángulo. ¿Ok? En este dibujo que tienen aquí, ¿cuántos brincos hay? Digo, ya les dijo el resultado, ¿no? No, pero en toda la cadena.
No, esto no es una cadena. Esto es una red hexagonal. Ah, bueno, en toda la red son los 12. Ajá. Luego hacia el otro, ¿no? Exactamente, mi querido Marco. Resulta que brincar del I al I prima, del I prima al IB prima y del IB prima al I no es lo mismo que hacer el brinco al revés. Que hacer este y este. ¿Por qué? Porque este es HI. Ay, HIB prima. Este es HIB prima I prima. Y este es HI prima I. Entonces, estos brincos son dos brincos diferentes. Físicamente el electrón está brincando del átomo I al átomo I', del I' al átomo I y luego del átomo I al I' al átomo I. Y este es el brinco en el sentido horario. Del I al I', del I' al I' y del I' al I. Entonces, regresando a la figura completa, tengo un brinco en este sentido y tengo un brinco en este otro. Y esto va a ser para cada uno de la red hexagonal, ¿no? Entonces tengo 6 en el sentido horario, 6 en el sentido antihorario. Y por lo tanto el tercer momento me da 12 beta cúbica. ¿Ok? ¿Seguros? Yo tengo ahí una duda. Si se supone que la estructura tiene los mismos átomos, ¿por qué los saltos van a ser diferentes? ¿Cómo que por qué los átomos van a ser diferentes? Los saltos, las Ajá. betas. ¿Por qué beta sería diferente en un sentido o en el otro? No, Sí, valen lo mismo. Ajá, eso es a lo que yo me refiero. Valen lo mismo, entonces ¿por qué se tiene que contar dos veces? Se lo entiende ahí en el dibujo, pero... Ok. Lo acabo de decir, mi querido Marco. HI prima es el brinco del átomo I al átomo I prima, ¿no? Estamos ahí. Ay, Dios, está gigantesco. Este es I prima, ¿no? Sí. Entonces, no es lo mismo brincar de este a este que de este a este. Espacialmente estás haciendo un brinco diferente. Si pensamos en los elementos de matriz, es como si pensáramos en los que están por encima de la diagonal y los que están por debajo. O sea, Más o menos. O sea, lo que quiero que vean es, se cuenta dos veces porque estoy haciendo dos términos diferentes de esta doble suma. Es para el, por ejemplo, vamos a ponerle números. Vamos a regresar al cuadrito. Vamos a ponerle números. Este es el átomo 1. Este es el átomo 2. Este es el átomo 3, ¿no? Entonces, este es 1, 2, 3. Cuando brincas en el sentido horario, estás brincando del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 1. Pero cuando lo estás haciendo al revés, estás brincando del 1 al 3, del 2 al 3 y del 2 al 1. Entonces, cuando haces la integral, cuando haces la suma del momento, vas a tener, en uno vas a tener el término H12, H23, H31. ¿Ok? Y en el otro sentido, vamos a hacerlas de diferente color para que se vea más claro. En el otro sentido, tú brincas del 1 al 3, del 3 al 2 y del 2 al 1. ¿Ok? Entonces, en el otro sentido, tú vas a tener H13, H32 y H21. En este caso en particular, en este caso en particular, todas estas H's van a valer beta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí estás de acuerdo, mi querido Marco? Sí, es lo que yo preguntaba. ¿Si esos Pero, saltos son los mismos? pero si las H's no valieran lo mismo, estos dos términos no tendrían por qué ser iguales. Esa es mi duda. Si suponemos una red y la red tiene los mismos átomos, esas H's tendrían que ser iguales, ¿no? Ajá. Ah, eso era mi duda. Ok.
Entonces, cuando tienes el mismo tipo de átomos, esto va a valer beta cúbica y esto va a valer beta cúbica. Pero como vamos a ver la semana que viene, que vamos a ver cadena AB, estas H's no tienen por qué valer lo mismo. Y si ok. no valen lo mismo, este camino no es igual a este. Ok, esa ¿Ok? era mi duda. Muy bien. Entonces, ya para acabar rápido, ¿cuánto va a valer el momento de orden 3 de la cadena lineal? Están ustedes en el átomo I. Y entonces ustedes quieren brincar a otro átomo. Vamos a poner que vamos al I más al I menos 1. Y esto es una beta, ¿no? Ajá. Luego, para regresarse, pues ya se regresan aquí y tienen otra beta. Ese es el momento de orden 2, ¿no? ¿Cómo puedo brincar yo a otro átomo y volver a caer en el átomo I? No hay forma. No hay forma. Y si tuviéramos otro átomo por acá, yo brinco aquí con un brinco para acá con otro brinco. ¿Y cómo? ¿Cómo regreso para acá? No hay. Pues resulta que no puedo. Entonces resulta que en la cadena lineal homonuclear, el momento de orden 3 vale 0, porque no hay ningún término de esta suma. No hay ningún término de esta suma que valga distinto de 0. ¿Por qué? Porque cuando yo brinco al segundo átomo, cuando yo brinco, aquí tengo al I, yo brinco al I más 1, luego brinco del I más 1 y me paso al I más 2. El I más 2 para regresarme al I vale 0. Entonces, este teorema de brinquitos, esta forma gráfica que desarrollan Sirot-Lachmann, es una manera fácil de calcular las sumas de estas integrales. Y es precisamente lo que demuestra en esta gráfica. ¿Ok? Y entonces aquí los hace para la cadena, para la semi-infinita. Para el primer átomo de la semi-infinita, el momento de orden 0 vale 1 porque la densidad de estado solo hay un electrón. El momento de orden 1 vale 0 porque estamos calculando el centro de gravedad alrededor del centro de gravedad. Entonces realmente ustedes solo tienen que hacer momento de orden 2, momento de orden 3 y momento de orden 4, ¿no? Entonces, momento de orden 2, pues es el brinco de ida del primer átomo al segundo y el brinco de regreso. ¿Están de acuerdo? Pero para el otro lado, yo realmente no tengo brinco porque no hay ningún átomo al cual brincar. ¿Están de acuerdo? Entonces, para el primer átomo de la cadena semi-infinita, el segundo momento vale solo beta cuadrada. Solo hay un átomo al cual yo puedo brincar y regresar. Para el tercer momento, pues se las acabo de decir, ¿no? Brincas del 1 al 2 y ya solo tienes una opción. O te regresas o brincas al 2. Perdón, o brincas al tercero. Pero si brincas al tercero, pues ya no tengo ninguna manera de regresar. Entonces el momento de orden 3 vale 0. Y el momento de orden 4 es un poco más interesante calcularlo. Yo puedo brincar del 1 al 2 de regreso y puedo volver a ir y regresar, ¿no? ¿Sí ven esta clase de brincos? Esta clase de brincos es un brinco válido, pero hay otra clase de brinco. Puedo brincar del 1 al 2 y del 2 al 3 y regresarme del 3 al 2 y del 2 al 1. Entonces resulta que para la cadena semi-infinita yo tengo dos caminos posibles y por lo tanto el momento de orden 4 vale 2 beta cuarta. ¿Ok? ¿Sí o no? Vamos ahora a hacer el de la finita, perdón, de la infinita. Para la infinita, ustedes tienen que están en el átomo I y pueden brincar al I más 1 y regresarse. Pero también pueden brincar al I menos 1 y regresarse.
Por lo tanto, el momento de orden 2 para la cadena infinita es 2 beta cuadrada. Ojo, es el mismo para el segundo, tercer, cuarto, quinto átomo de la semi-infinita, ¿no? Es exactamente el mismo momento, porque yo puedo hacer esta clase de brincos. ¿Sí? ¿Sí o no? Y bueno, finalmente el momento de orden 4, pues tengo la misma clase de brincos, ¿no? Brinco al I más 1, me regreso, brinco al I más 1, me regreso. Brinco al I más 1, brinco al I más 2, me regreso al I más 1, me regreso al I. Entonces tengo 2 de este tipo, 2 de este tipo, pero tengo otros 2 caminos válidos que no tenía con la cadena semifinita. Yo puedo brincar al I más 1, perdón, al I menos 1 y regresarme, y luego brincar al I más 1 y regresarme. Y ese camino es distinto a brincar al I más 1, regresarme y brincar al I menos 1 y regresarme. Entonces, tengo 6 caminos posibles para el momento de orden 4 de la cadena infinita. ¿Ok? Y es mucho más sencillo hacer esta clase de dibujos que ponerme a hacer las sumas de los términos de este tipo, ¿no? Hacer estas sumas es mucho más cansado. Pero tiene una ventaja. Cuando ustedes hacen la suma completa, ustedes no se van a equivocar en el momento. Ustedes van a calcular correctamente el momento haciendo esta integral. Haciendo esta integral. Si hacen esta integral completa, ustedes nunca se van a equivocar. El problema con la regla mnemotécnica de Sirot-Lachmann es que ustedes pueden equivocarse a la hora de contarse brinquitos. Y eso es lo que suele pasarles en los exámenes cuando me contestan mal. Que les pongo les pongo a calcular uno de los momentos y ustedes calculan mal el número de brincos. Entonces voy a tenerle que dejar problemas para que se pongan a hacer dibujitos en la tarea. Y bueno, finalmente para acabar la sección y la clase, el criterio correcto para calcular la bimodalidad es este de aquí. Es el cuarto momento multiplicado por el segundo, menos el segundo al cubo, menos el tercero al cuadrado, entre el segundo al cubo. Este es el término correcto para calcular si una densidad es bimodal o no tiene bimodalidad. Si tiene la presencia de una brecha intermedia o si no la tiene. Y si el momento de orden 3 es 0, si su distribución es simétrica, pues este término se me elimina, ¿no? Y entonces simplemente me queda el parámetro, perdón, S igual a mu a la cuarta entre mu cuadrada al cuadrado, ¿no? Menos 1. De ahí es donde el parámetro quedaba extrañamente alrededor de 1 y no alrededor de 0. ¿Ok? Y entonces, esta es una densidad con el parámetro S menor, si no mal recuerdo. Sí. Este es cuando S es mayor que 1 y este es cuando S es menor que 1. Cuando S es mayor que 1 es unimodal. Cuando S es menor que 1, aparece un comportamiento bimodal y aparece una brecha intermedia. Y entonces podemos hablar de conductores en el inciso A y de semiconductores y aislantes en el inciso B. ¿Ok? Y bueno, ahí nos quedamos. Este es el teorema de momentos. No sé si hay alguna duda. ¿Pregunta? No. ¿No? ¿Seguros? Sí, por el momento no. Ok, entonces el lunes les tengo la tarea lista. Va a incluir también la última sección del capítulo que es cadena B. Y los voy a poner a hacer brinquitos y a que me digan qué significa cada momento físicamente, ¿no? Bueno, pues entonces aquí le dejamos, jóvenes. Nos vemos el lunes. ¿Sale? Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.